Muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Tipantiza. Soy maestrante de la primera cohorte de la Maestría de Administración Pública de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Conforme a mi preparación profesional en el módulo de la Ley Orgánica de Servicio Público, eh, he decidido realizar mi ensayo titulado La desvinculación laboral en el sector público durante la emergencia sanitaria. Si me permiten, voy a compartir mi trabajo, el cual lo vamos a analizar de una manera breve. Muy bien. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y su director general, quien el 11 de marzo realizó el anuncio indicando que el virus conocido como coronavirus o COVID-19 ya no se lo catalogaba simplemente como una epidemia a nivel local, sino que de acuerdo a su proyección se había convertido en una pandemia, puesto que estaba atravesando diferentes fronteras de diferentes países, matando o acabando con la vida de muchas personas. Nuestro país, el Ecuador, no fue ajeno a esta realidad. Por lo tanto, el 29 de febrero, el Ministerio de Salud Pública anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país en la región en presentar contagios dentro del territorio. El presidente Lenín Moreno, el día 16 de marzo del año 2020, expidió el decreto ejecutivo 1017 con el fin de controlar la expansión del COVID-19 en el territorio ecuatoriano. Dentro de las medidas que se adoptaron estaba suspender la jornada laboral presencial que se había desarrollado hasta el 16 de marzo. A partir del 17 de marzo, todas las personas, trabajadores y servidores públicos se quedarían dentro de sus domicilios de acuerdo al decreto antes indicado. Una de las medidas también adicionales fue suspender el ejercicio de la libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, lo cual derivó en un toque de queda para vehículos y personas en todo el país. Vamos a indicar un breve concepto de lo que la Organización Internacional del Trabajo define como trabajo en sí. El trabajo es el conjunto de actividades humanas remuneradas o no que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesario para los individuos. Uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución del Ecuador está el derecho al trabajo, donde ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley. El sector. Conocemos como sector al conjunto de personas o una serie de actividades o a una zona en un determinado lugar. Tenemos en el Ecuador el sector público y el sector privado. El sector privado está comprendido por aquellas empresas o emprendimientos privados que tienen un fin de lucro y que quedan sus ganancias en potestad de sus dueños. No tiene injerencia el Estado y por lo tanto está en manos de personas o sociedades comerciales. En cambio, el sector público, como su nombre lo indica, está representado por el Estado a través de aquellas instituciones u organizaciones con la total del capital o de origen estatal. Existe una diferencia entre el trabajador y el servidor público. Los servidores públicos están amparados bajo la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. En cambio, los trabajadores lo hacen bajo el régimen legal de Código de Trabajo. Este último régimen legal también protege a los trabajadores del sector público, no solamente a los del sector privado. Hacemos una consideración que en el Ecuador se consideran como servidores públicos a quienes laboran en la administración pública y cuya función primordial es la de brindar servicios públicos a toda la sociedad. Bien, en cuanto al tema que nos atañe, la desvinculación laboral, podemos indicar que es el mecanismo mediante el cual se despide o finalizan los contratos, ya sea
de una persona que cumple alguna actividad o trabajo dentro de una institución u organización. Los tipos de desvinculación laboral son voluntaria y obligatoria. De acuerdo a las desvinculaciones en el sector público, podemos indicar que el sector público representado por el Estado es uno de los empleadores más importantes y este debe proteger a los trabajadores y a los servidores como una prioridad para el Estado, que está garantizado en la Constitución como un derecho al trabajo. Sin embargo, en la Ley Orgánica del Servicio Público, establecen 3 alternativas para poder desvincular laboralmente a los servidores públicos de carrera, es decir, a aquellos que tengan nombramiento, que se lo hayan ganado a través de concurso de mérito y oposición. Tenemos la supresión de puestos, la compra de renuncias con indemnización y el retiro voluntario con indemnización. Una vez declarada la emergencia sanitaria en el país, el presidente de la República del Ecuador había manifestado que no habrá despidos dentro del sector público y del sector privado. Sin embargo, como vemos la realidad, esto se ha incumplido. La realidad ha sido otra. Día a día se ve incrementado despidos de personas por el cierre, fusión y absorción de empresas públicas y privadas, lo que ha derivado en constantes manifestaciones, ya que la situación económica, del país y de las personas se ha visto duramente afectada. Otra forma de desvinculación en el sector público también ha sido la terminación de los contratos ocasionales y nombramientos provisionales, que de acuerdo a las directrices del Ministerio de Finanzas no podrán ser vueltos a contratar, aumentando así el desempleo. Como conclusión, podemos indicar que el Ecuador ha sido uno de los países más golpeados durante las primeras semanas de la propagación del COVID-19. Los organismos internacionales sostienen que será uno de los que más duras consecuencias económicas sufrirá a causa de la pandemia. Ecuador no ofrece las garantías laborales a los servidores públicos. Dada la emergencia sanitaria, la crisis se agravó de tal manera que tarde o temprano todos los servidores públicos tienen el temor de que les pueda llegar la notificación aún habiendo ganado concurso de mérito y oposición. Todo esto de acuerdo al acuerdo ministerial expedido el 11 de junio del 2020, de acuerdo a la supresión de puestos. Otra de las conclusiones o recomendaciones que se podría hacer este trabajo es que a corto plazo el Estado debería complementar o contemplar planes o modelos de desvinculación programada o asistida a aquellos servidores públicos que van a ser cesados, lo cual permitirá que la separación de sus funciones sea lo menos traumática y de esta manera mejorar el clima en la organización. Muchas gracias.